Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, qué gusto volver a encontrarnos en una nueva emisión de La Hora del Museo, siempre con temas de nuestra cultura. Hoy vamos a estar conversando de arte, de lo que está pasando en nuestra ciudad de Santiago con exposiciones que se inauguraron hace poquito. Hoy día en particular vamos a conocer al colectivo Honorarias. Nos acompañan aquí sus integrantes en el estudio, Loreto Muñoz y Roeri Herrera. Un gusto tenerlas aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación. El proyecto Honorarias por estos días se puede se puede visitar hasta fines de abril en la Galería Máquina en el Campus Oriente de la Universidad Católica, pero tiene muchas particularidades de las que quiero que conversemos el día de hoy. Primero, que nos cuenten cómo es que ustedes se conocen y empiezan a trabajar juntas, porque en el mundo del arte, yo que no soy artista, me quedo como con esto de los egos, que es uno solo el artista. Entonces me llama la atención cuando veo que hay colectivos o duplas de artistas que se unen para trabajar. ¿Cómo se unen ustedes para hacer este trabajo artístico? Bueno, nosotras nos conocimos, somos de distintas casas de estudio, así que nos conocimos fuera de la universidad, en una escuela popular de cine, que en ese tiempo daba sus clases que eran como gratuitas y abiertas en La Pintana. Y ahí fue cuando, en la escuela popular era en La Pintana y teníamos que irnos con Loreto. Yo vivía en Pudahuel y en Estación Central, así que compartíamos como una vuelta a casa, un camino largo. Y ahí fue cuando nos pusimos a conversar y a hablar como de nosotras, de nuestro trabajo artístico y también de las condiciones en las que nos encontrábamos laboralmente. Y a partir de esa reflexión fue que se nos ocurrió hacer el colectivo. Claro, pero en realidad nuestro primer acercamiento con Roe fue a través de la amistad. Esto fue el año 2017. Nos hicimos muy buenas amigas y justamente ese año, 2018, comenzamos a vivir juntas y eso fue derivando finalmente en que nos dimos cuenta que teníamos intereses artísticos muy similares, experiencias de vida también muy similares y conectamos a partir de ahí y decidimos llamarnos y formar el colectivo Las Honorarias. Bueno, es todo un desafío, me imagino, vivir juntas, trabajar juntas y además dedicarse al arte, que ya es un desafío en todo el mundo, aquí ni se diga, donde siento yo que recién se están abriendo mucho más las puertas que antes. ¿Por qué se llaman Las Honorarias? Porque hemos trabajado siempre a honorarios. Entonces es como una situación normal en el medio cultural, sí, que trabajadores culturales trabajan a honorarios y no tienen sus necesidades básicas, muchas veces no están cubiertas, como seguro de salud y esas cosas. Entonces eso era como lo que porque siempre hemos tenido que llevar esta vida paralela, como no se puede vivir 100% de las cosas que uno hace como artista, claro. Tenemos que estar como manteniendo dos trabajos a la vez, que se hace mucho más pesado. Claro, y también nos parecía interesante que habláramos del concepto del trabajo a honorarios, que no sé si sea un tema que se aborde tanto como nos gustaría, que nosotras somos trabajadoras del arte, además de artistas visuales, y por lo tanto necesitamos, como muchas y muchos y muchas, tener un sustento de nuestro trabajo y sobre todo que se nos pague dignamente o se nos dé una retribución económica por nuestro trabajo y no solo aplausos, que se agradecen, pero uno no paga el arriendo con aplausos. Entonces, como sabemos que es un asunto que le toca a muchas y muchos compañeros y compañeras artistas, nos interesaba también hablar de eso. Y bueno, en este caso se unen para esta tremenda muestra que yo decía se puede ver en la Galería Máquina, ahí en la Universidad Católica. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuál es el concepto central?
¿Va por lo mismo que nos estaban explicando? Sí, es lo mismo. O sea, la muestra nace a partir como de una metodología que nosotras queríamos, a través de la metodología que inventamos, evidenciar esta forma de trabajar. Así que le pedimos a 18 artistas visuales de mediana y larga trayectoria que nos encargaran una obra. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo era el pedido inicial, pero este encargo de cada artista a veces era una instrucción como detallada de lo que había que hacer, como dando órdenes, o otras veces era como con un espíritu más colaborativo en el que nos pasaban un libro y nos decían que nosotras resolviéramos de alguna forma. Entonces, a partir de estos 18 encargos, nosotras trabajamos como trabajadoras honorarias con nuestro overall, produciendo cada una de las obras. Y también para poner en cuestión lo de la autoría, de quién es el verdadero trabajador, el de la idea o el que ejecuta. Y obvio que después, cuando todos teníamos todos los encargos y las obras, les dimos a todos una vuelta para llevarnos también a nuestra estética, a nuestra forma de hacer también. De eso se trata la exposición. O sea, es lo que comprendo, ¿no? Como sacando todos los trapitos al sol de lo que sucede en el mundo del arte, porque como bien decía Loreto, a veces nos quedamos con los aplausos, pero claro, no sabemos de todo esto del trabajo honorario, de la digamos, inseguridades, no hay certeza de qué es lo que va a pasar, depende de muchas cosas, cómo se trabaja. Me imagino que hay muchos grandes artistas que tienen equipos también que les ayudan a hacer sus obras. Entonces, bueno, me llama muchísimo la atención esta idea que tuvieron de ponerse a trabajar bajo encargo. Pero cuéntenos más detalles de cómo fue esto, qué artistas convocaron. Yo estaba revisando la lista y hay muchos artistas muy reconocidos. ¿Cómo fue su reacción también? Porque me imagino que es poco común participar de algo así. Sí, esta idea surge en el contexto de pandemia en el año 2020. Justo en esa época se implementó el Fondar de emergencia y con Roeri no teníamos trabajo, estábamos cesantes y decidimos tuvimos mucho tiempo pensando la postulación para poder tener este dinero y se nos ocurrió esta idea. Y esta idea tenía un plazo porque teníamos que desarrollarla, la postulación, en el marco de los plazos que establece el Ministerio para terminar el fondo. Entonces mandamos un montón de correos a muchos artistas, y los que están en este listado son los artistas que afortunadamente accedieron a nuestra propuesta, porque entendemos también que, bueno, nosotras lo único que ofrecíamos era la buena onda y por favor nos ayudaran a participar de esta manera colaborativa, pero también habían algunos que nos decían de justa forma que si acaso esto era un intercambio monetario, o sea, si iban a obtener dinero por este encargo que nosotras le pedíamos. Y otros también nos pasó a algunas mujeres que no lograron, me imagino yo, por todo el contexto en el que estábamos, mandar la petición a tiempo. Entonces finalmente nos quedamos con los artistas que accedieron y nos mandaron la solicitud. Y bueno, y al principio nosotras queríamos hacer esculturas, pero hubo encargos tan diversos como el de Carlos Costa, que nos envió un mensaje en clave Morse, un listado de cosas, y resultaba imposible no abordar la obra desde distintos medios y lenguajes, porque los artistas que también accedieron a participar son muy diversos entre sí. ¿Cómo hicieron esta lista? De preferencias, cosas que ustedes sabían era afín a su estilo artístico, porque hay muchos artistas, o me imagino también conocen ustedes por dedicarse al arte, gente, profesores, otros artistas, otros colegas, o gente que ustedes admiran, o gente que quisieran que se dé a conocer más. Me parece difícil hacer esta lista.
Igual hay de todo un poco. Hay artistas que nosotras admiramos, también algunos que fueron nuestros profesores. Pero yo creo que lo que más nos importaba es que tuvieran una trayectoria como un currículum grande. Uh-huh. Porque era como esta idea también marcar... porque a pesar de ser un trabajo colaborativo, queríamos que no fuera totalmente horizontal. O si no, hubiéramos invitado a artistas que fueran de nuestra generación o pares. Queríamos igual que fuera un trabajo vertical, como también por la dinámica del proyecto. Exactamente, sí. Bueno, tengo muchas preguntas, me parece interesantísimo. Aquí estamos hablando recién de cómo se gestó, y ya quiero que vamos hablando cuando les llegan estas órdenes, por ejemplo, como esta en clave Morse. Me imagino que habrán otras curiosidades que nos quieren compartir el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir conversando aquí con la dupla de artistas del colectivo Honorarias. Estamos de regreso hoy conversando sobre el colectivo Honorarias y sobre la exposición que inauguraron hace poquitos días en Galería Máquina en la Universidad Católica y en el Campus Oriente. Se me iba la ubicación exacta de la Galería Máquina, este lugar que está espectacular. Veníamos conversando con ustedes de cómo se gesta, que le envían esta petición a distintos artistas. Estábamos en pandemia. ¿Cómo eran estas? O sea, ¿cómo fue el pedido que ustedes le hicieron a ellos para que pudieran mandar así como, imagínese qué? O nosotras vamos a hacer lo que ustedes nos digan? ¿O cómo fue esa interacción? Ya nos decías, Loreto, les llegó una instrucción en clave Morse. ¿Hay algunos otros artistas que les hayan mandado, no sé, propuestas que las hayan desafiado mucho o justamente a hacer algo que no era lo que tenían pensado, tal vez? ¿Cómo fue esta interacción con los otros artistas? Como decía, en un principio hay artistas que tuvieron como una intención más colaborativa, uh-huh, que era en el fondo lo que nosotras buscábamos, que era como nos ofrecían leer un libro, como Pablo Ferrer, que nos mandó un extracto de un libro y nos encargó la construcción de un jardín a partir de una lectura que tuvimos que hacer. Que eso es como más, claro, con ese espíritu más como de no decir qué hacer. Uh-huh. Pero como también hubieron instrucciones como incluso enumeradas, como vayan y corten un árbol o hagan esto. Por ejemplo, quizás el encargo que más nos conflictuó fue el de Pablo Rivera, que nos mandó a cortar orejas a monumentos. Entonces ahí como... de monumentos. Claro. Tuvimos un conflicto porque daño patrimonio. Claro. No es como... Tiene mucho espíritu colaborativo. Y entonces resolver eso... igual, lo bueno del conflicto, de ese conflicto era que la resolución de eso fue mucho más creativa. O sea, fue como un desafío. Claro. Y en el fondo esa obra en particular terminó transformándose en la obra sobre cómo no pudimos hacerlo o sobre ¿cómo se dice cuando una persona es como muy autoritaria? Eso, como en el fondo, porque bueno, la obra trataba un poco el tema de los Cernan, como él mandó a cortar orejas, esta persona en la Patagonia, que no me acuerdo del nombre, ¿te acuerdas? José Menéndez, sí, José Menéndez. Que era el empresario ganadero. Entonces el encargo de él era como ajusticiar esto, y lo que hicimos nosotras fue hablar del autoritario que fue la orden de ambos, en el fondo. Claro. Estaba haciendo lo mismo que quería atacar. ¿Ustedes les pusieron un tema base o cada artista podía elegir el tema, la inspiración para que ustedes hicieran la obra? Claro, bueno, como comentaba hace unos minutos, esta obra surge en contexto de pandemia. Entonces todas las solicitudes fueron a través de correo electrónico, WhatsApp, y eso permitió que nos mandaran audios
como el caso de Carlos, que nos mandó este audio a través de WhatsApp en clave Morse, y otros nos mandaban correos electrónicos súper detallados. Gonzalo Díaz nos mandó a leer las geórgicas de Virgilio, sí. Y también nos mandó muchas referencias. Habían otros que nos enviaban un concepto, pero la invitación era, de hecho, incluso en el correo que enviábamos, decíamos que no habían límites, no había censura, que en realidad sí que estuvieran abiertas a enviarnos lo que deseaban que nosotras hiciéramos. Que no era necesario una acción en particular, que podía ser un concepto, lo que veníamos diciendo hace un rato. Bueno, ustedes me imagino les dan un plazo y empiezan a recibir estas órdenes o inspiraciones o extractos de libro, claves Morse. Me imagino que se habrán divertido mucho revisando esto, pero también así como, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo fue esa otra parte? ¿Cuánto tiempo tuvieron para realmente hacer las obras? Como tú decías, Rodri, algunas no las hicieron tal cual, sino que se convirtió en cómo, en el fondo, no hacerlo, porque les crea un conflicto. No pueden ir a romper, digamos, esculturas para sacarle orejas. Entonces, ¿cómo fueron armando todo esto? ¿Cuánto tiempo les llevó, además? Bueno, resulta interesante también el hecho que, como decía, este proyecto se creó inicialmente para poder sobrevivir la pandemia, y postulamos este fondar de emergencia, y como las obras fueron tan desafiantes y algunas ya no era, porque nosotras incluso, lo recuerdo, queríamos hacer una escultura en cerámica que hablaran de cada pieza, pero estas obras ya no podían ser una escultura en cerámica. Necesitaba mucho más tiempo de trabajo, mucho más tiempo un costo material mayor, y tuvimos que postular a otro fondart para poder desarrollar la producción de obra y hacer las 18 piezas que nos faltaban. Entonces esta exposición ahora es gracias a un fondart del año 2023, y nos tuvimos que esperar 4 años porque postulamos un par de galerías y no nos adjudicamos esas exposiciones. Entonces finalmente, después de 4 años, nos adjudicamos otro fondo y así logramos financiar la producción de esta exposición. Vamos a hacer como un recorrido por la exposición. Yo estoy mirando aquí parte de las imágenes en el Instagram de ustedes. Aprovecho de invitarlas para que las sigan. ¿Cómo las encuentran en redes sociales? ¿Las honorarias? Claro, las honorarias, sí. Uh-huh. Bueno, ahí pueden ver parte de lo que es esta exposición ahí en Galería Máquina. Estaba yo mirando, hay una obra, por ejemplo, que tiene muchas flores, mucho colorido. ¿Con qué artista trabajaron esta obra? Esa obra es Pablo Ferrer, que él es pintor y también sus pinturas son más o menos, son bien coloridas. Él nos encargó lo del jardín. Uh-huh. Y bueno, esta estructura tiene algo adentro escondido. Entonces, para que la vayan a ver. Claro, sí. Sin spoilear la exposición. Claro, ahí les dejamos el desafío. También veía, en contraste con eso, por ejemplo, aquí a lo que a mí se me hace una escultura en metal o en hojalata, no sé, no es lo que alcanzo a ver yo, no me manejo tanto en las materialidades, se me asemeja el Mago de Oz. Es súper diferente una obra de la otra. Cuéntenos un poquito más de eso, de tener esta diversidad. Ustedes también tenían una idea inicial de hacer esculturas en cerámica y que finalmente derivó en algo muy distinto. Sí, bueno, nosotras siempre somos un colectivo interdisciplinar, o sea, hemos hecho canciones, somos escultora, también tenemos un trabajo gráfico, así que siempre nos centramos más como en la idea, el encargo para ir desarrollando las piezas, como que el resultado material decantó después. Y en el caso del hombre de hojalata fue un encargo de Cristóbal León, que tiene todo este trabajo con la animación y eso, entonces su encargo era como
era un listado como tiene un secreto, habla, y ese fue el resultado de eso. Claro, igual a nosotras nos interesaba en que esta exposición fuera una instalación completa, y por eso todas las murallas están con cartón, y quisimos hacer una referencia a los talleres de como una vulcanización, como estos talleres de trabajo, y en estos talleres siempre está este monito como que medio simpático que... Como la mascota del taller. Exactamente, pero bueno, esta pieza que es de hojalata, las muñecas hablan, tienen un diálogo, y eso también es, ojalá que pueda venir a ver otra sorpresa, que tienen un diálogo y hablan sobre el secreto del arte. ¿Cuál es el secreto del arte? Reflexiona sobre eso Vamos a quedar ahí con esa intriga. Me dejaron a mí pensando. Vamos a aprovechar que nos vamos a ir a una pausa a ver si logro resolver este secreto del arte. Ya volvemos. Seguimos hablando de arte, no logré ni siquiera acercarme a lo que puede ser el secreto del arte, así que hay que ir a la Galería Máquina, Machina. Estábamos aquí conversando también cómo llamarla. Seguía yo haciendo este recorrido virtual y quiero que nos cuenten, igual, de todas formas, más allá de adelantar la exposición, yo creo que uno se queda con más ganas de ir. ¿Cómo resolvieron finalmente el tema de las orejas? Porque no salieron a cercenar patrimonio, pero lo resolvieron de alguna forma. ¿Qué hicieron? Bueno, igual la obra un poco habla del proceso de cómo poder resolverla. Y al final terminamos sacándole molde a nuestras orejas y mandándolas como por correo al artista, o sea, a través de un intermediario al artista, y en unas cajitas que están puestas en el muro de la galería. Y en cada cajita hay una frase que un poco habla de la estrategia. A partir de eso elaboramos un video en el cual uno puede como hilar un poco entre relatos de José Meneses, de lo de la Patagonia, combinado con la acción de empezar a mandar esta oreja, y una reflexión que tenemos nosotros también. Aquí hay una de las frases que entiendo de estas cajitas de orejas que dice: uno no tiene que jugar muy bien, es suficiente jugar mejor que el oponente. Totalmente. Hay que ver quién se tiene al frente. ¿Qué pasó con el artista cuando recibió estas cajitas con orejas? Muy a los Van Gogh. No sabemos, es un misterio porque no hemos hablado con él. No fue a la inauguración, no sabemos qué le pareció. Quedó espantado. No sabemos. No creo. Nada. O esperaba las orejas de las esculturas ahí públicas, a lo mejor. Claro. Bueno, eso hubiera sido un problema también. Por supuesto. Bueno, espectacular este muro que estoy mirando con las orejas. Hay también un árbol que no sé si tiene material reciclado, está ahí como un árbol, pero no es, claro, un árbol más bien seco. Sí, es un árbol que es la propuesta de Mario Navarro, que es nuestro curador, es el curador de la exposición. Él dentro de su petición era bastante larga y nos pidió plantar un árbol, pero en el transcurso de los años el árbol se secó. En estos años de pandemia y en esperar un espacio para exponer y fondos. Así es, el árbol se secó, entonces decidimos trasladar este árbol y además insertarle otras ramitas que vienen de distintos tipos de ramas, troncos que recogimos en la calle, y cada ramita tiene, junto con las ramitas están unas frases bordadas que hablan de dichos chilenos vinculados justamente al concepto del trabajo, que es algo que nosotras venimos trabajando hace mucho tiempo, no solamente en esta exposición. Y la acompañan postales que la gente se puede llevar de regalo
postales, también hay revistas de regalo. Sí, hay sorpresas. Hay sorpresas. Además de descubrir este secreto del arte que tengo que ir a resolverlo. Hay un muro también que tiene esta lista, se me hace como de lo que hacían las profesoras en el colegio, no sé, que dice acciones, participante, correo. Sí. ¿A quién corresponde esta idea? Bueno, esa idea fue de Manuela Flores, artista también, de la Católica, que en el fondo nos propuso un concepto, que era el concepto online. Como esto nació en pandemia, como que hartas obras también se acercan hacia eso, hacia el encuentro, como estábamos todos encerrados en la casa en esa época. Así que está esta obra que es como es una obra relacional, en la que invitamos a las personas que van a la galería a anotarse a alguna actividad que después va a ser junto con nosotras. Entonces, este diario mural que hay al lado de los cartones es para ir colocando un residuo de esta especie de cita que vamos a tener con la persona que se inscriba. Claro, y queremos, hay mucha gente que no se ha inscrito, o sea, no hay nadie que se ha inscrito en hacer una coreografía junto a nosotras, entonces también aprovechamos de hacer la invitación. ¿Quién se anima a la coreografía? Nadie se ha anotado aún. Es que hay tantas cosas entretenidas como hacer panqueque, plantar un árbol, subir un cerro. A esa me podría estar apuntando yo. Una 11 con papapleto italiano me parece espectacular. Ya la Creo coreografía puede dar más vergüenza. El decano se anotó para ir a la feria con nosotros. Muy bien. Compartíamos también ahí en pantalla parte de estas frases bordadas que nos decían, están las postales, que las postales tienen frases. Ustedes también hicieron esas postales, no es cualquier postal. Claro, hicimos esas postales y están todas en distintos sitios de Estación Central. La obra se piensa en Estación Central y también por eso mismo quisimos hacer referencia a este lugar. Y claro, hay varias frases interesantes de... ¿Cuál puede ser? No alcanzo a leer ninguna. Ver para creer, amanece más temprano, como es. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Bueno, muy del trabajo que quiero que es un tema que conversemos también más adelante. Estaba viendo otra de las obras aquí que está relacionada con un cassette. Hay unos cojincitos como para instalarse ahí. Claro, para escuchar. ¿De qué se trata esta obra? Esta fue la primera obra que elaboramos, entonces fue también en contexto como pandemia, y fue el encargo de Pablo Suazo, que nos mandó un poema. Y a partir de este poema, lo escuchamos, estaba también en un audio, y reflexionaba acerca de las clases virtuales. De la experiencia de tener clases virtuales. Entonces lo que hicimos fue colaborar con distintos profesores, alumnos, para que participaran de este como compilado sonoro de lo que significa tener clases virtuales. Entonces estaban poemas, también hay experimentación sonora con clases como con ruidos de Zoom. También hay testimonios de personas porque fue un estrés muy grande para los profesores, para las profesoras ese periodo. Entonces también hay hartas profesoras que se descargan en cassette. Entonces también ocupar este método de cassette que es como no virtual, como también para darle es como una cosa más material, viene con la carátula adentro donde están los nombres de los participantes. Eso. Bueno, hay mucho que ir a ver ahí, además, en este espacio que está ideal para exponer sus obras. ¿Hay alguna con la que se hayan encariñado más o les haya parecido más desafiante? Nos han contado muchos desafíos el día de hoy, o alguna que no les haya gustado el encargo, alguna en particular que les llame la atención por las razones que sean. Yo creo que una que fue como entretenida fue la de Gonzalo Díaz, que tuvimos que trabajar con abejas, y que de las llóricas, los libros que leímos, del material que nos pasó, decidimos trabajar en la apicultura. Entonces con Loreto tuvimos que ir, trabajamos junto a un apicultor, don Api Chávez, le mandamos un saludo, que él es muy seco y nos enseñó muchas cosas sobre las abejas. Entonces siento que fue un trabajo
como harto trabajo igual. La pieza quizá es como sencilla, compleja a la vez, porque es como una sola pieza, pero tuvimos que hacer hartas cosas por eso. ¿Y ahí hay abejas o es una pieza en cera, en miel o...? Es una pieza que contiene cera, polen, miel y, claro, como dice Roe, estuvimos trabajando de manera colaborativa con Hernán Chávez, es un apicultor muy, muy bueno que vive en Estación Central, tiene su consulta porque hace apicultura y le entregábamos las piezas y cada semana íbamos revisando cómo iba evolucionando. Porque también, bueno, junto con don Hernán trabajamos con las mismas abejas y estábamos sujetas a lo que ellas decidieran hacer. Si habían decidido poner larvas, no podíamos sacar la pieza y bueno, en la apicultura los marcos hay que ir cambiándolos de lugar y hicimos un montón de marcos y hasta que quedó que estaba donde se podía ver la imagen que es la imagen que aparece aquí en este marco, se podía visualizar porque en otros estaba totalmente cubierto por miel, por cera, por distintas cosas. Bueno, qué interesante todo esto de pasar de abejas. Tenemos este señor de hojalata, tenemos flores. No me olvido del secreto del arte, me voy a ir a mi casa y voy a seguir pensando. Bueno, muchas cosas más y quiero sobre todo que hablemos de este concepto de honorarias y del trabajo, porque nos han contado mucho cómo hicieron las obras, pero ya quiero que vamos a una vez que está montada la muestra, qué fue pasando. Hagamos una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso conversando sobre la exposición, el proyecto Honorarias que se puede visitar en Galería Máquina y en la Universidad Católica. Nos acompañan sus integrantes, conversábamos con Loreto y con Rodri cómo fueron haciendo estas piezas, estas obras. Y todo esto conversábamos en un inicio que el concepto, la idea inicial de ustedes era hablar del trabajo de los artistas que la mayoría de las veces se hace a honorario sin todos los demás, ¿cómo decirlo? Como derechos que uno debiera acceder, como la salud, la pensión, en fin, los beneficios que tiene cualquier otro tipo de trabajador. Y además, como nos decían, hubo que postular al Fondar, después esperar unos años, creció más el proyecto porque ya no fueron unas obras como en pequeña escala, por así decirlo, sino que había que entrar a trabajar mucho más, a producir más cosas. ¿Cómo terminaron uniendo estas obras con lo que ustedes querían manifestar sobre esta forma de trabajo? Como eran tantas obras y tan diversas, nosotras como buscamos aunar todo bajo este lenguaje que hemos desarrollado como colectivo durante este tiempo. Que, bueno, aparte de hablamos del trabajo, pero visualmente, por ejemplo, mostramos como esta especie de material precario. Por ejemplo, cubrimos toda la galería como un poco para tapar ese blanco, ese cubo blanco, que a veces como que se supone que separa a la obra del contexto, como para que uno la pueda apreciar bien, pero nosotras pensamos que al mismo tiempo la separa también desde esa idea de el contexto es como la vida, el cotidiano, el trabajo. Entonces revestimos esto un poco con cartón, porque es material que ocupamos, que lo recogemos, lo reciclamos, entonces no invertimos en otro material. Y trabajamos todas las obras también desde esa manera, como está todo hecho manualmente, como ocupamos para el árbol como precintos para amarrar las ramas, como esa especie, también que se note mucho que hay mucho trabajo, mucha elaboración. Como que está todo hecho con materiales precarios y a medio caer, pero está muy bien hecho. Entonces como que es mucho trabajo. Eso y todas las obras están como sumergidas en este mundo.
Entonces, a pesar de ser encargos por separado y obras por separado, se puede sentir como una especie de gran obra, como de gran instalación. Totalmente. Gran montaje. Loreto, perdón, ¿ibas a agregar algo o no? No, yo voy a como hablar sobre el trabajo, sobre el honorarios. Sí. ¿Qué puedo agregar respecto a la obra, de lo que hicimos? Claro, a nosotros nos interesa, como dice Roe, abordar el concepto de los trabajos, de que somos trabajadoras del arte y utilizamos siempre materiales reciclados, recuperados, pese a que esta vez teníamos financiamiento para a lo mejor invertir y comprar, a lo mejor quizás no alusa, sino que vidrio. También nos interesaba mucho poder pagar dignamente a los colaboradores que tuvimos, porque esta exposición, claro, nosotras trabajamos mucho, pero no podemos no mencionar a Nicolás Briceño, que es el artista que nos ayudó mucho en la parte técnica de los motores, porque hay varias obras que se mueven solas y animadas. Que hay una sala de espera dentro de la exposición, que tiene también unos artilugios técnicos que no manejábamos, y fue Nico el que nos ayudó, y hay un montón de gente más que nos ayudó a la producción de obra. Entonces, mucho de este dinero fue financiado para pagarle a los colaboradores. No trabajamos en la amistad y en la buena onda. Excepto con los artistas a quienes les pidieron. No, que también les pagamos a ellos. Finalmente logramos pagarle a ellos. Sí. O sea, con el segundo fondo decidimos retribuir por la idea también, por la motivación. Claro, sí. Todos pagados dignamente, a diferencia de lo que a veces pasa, ¿no? Justamente ustedes queriendo cambiar esa dinámica que a veces se da. Está muy bien, porque hay mucho trabajo silencioso que a veces, por no ser a lo mejor algo físico o un producto, digamos, lo pasamos por alto. Bueno, me parece interesantísimo. Les quería preguntar sobre, en este mismo ámbito del trabajo, digamos, la gráfica inicial donde invitaban a la inauguración de la exposición. ¿Están ustedes con una ropa de trabajo? Ustedes dos de espalda con sus nombres. ¿Cómo deciden hacer esto? ¿Cuál era el llamado que querían hacer ocupando este vestuario? Esa obra, esa imagen es parte de la propuesta de Iván Zambrano. Él nos pide abordar el concepto del poder en el proceso creativo, y nosotras ocupamos como de referencia la obra de un artista que se llama Carlos del Carmen, y decidimos hacer una revista que habla de los 11 pasos para mantener la salud mental en el proceso creativo. Y nos interesa también hablar de que ponemos en crítica el concepto de la autoría, y creemos que como artistas, como trabajadoras del arte, resulta bueno, y nosotras promovemos el trabajo en colectivo, y creemos que es necesario también poder acercarnos un poco más entre artistas, porque existe no sé si un prejuicio o por el mismo contexto de nuestro quehacer, trabajamos mucho en solitario, y como hay muy pocas oportunidades laborales y de financiamiento, actualmente ya es una cosa lamentable que nosotros tengamos que financiarnos a través de la concursabilidad, que es el Fondart. Nos gustaría que lográramos, o sea, siempre resulta más fácil cuando hay un compañero o compañera que te puede echar una manito y trabajar de manera conjunta. Entonces, esta pieza, este overall, nosotras lo unimos, y es como que fuera... Como siamesa. Sí, como un trabajo de siamés, que en el fondo el proyecto honorario aquí no somos las dos honorarias, y no hay, claro, ahora Loreto y Roe, pero en el fondo nos interesa hablar como del concepto en general del colectivo.
Luego de esta experiencia, sé que acaban de inaugurar la muestra, pero ¿están pensando ya uno típico que termina algo y ya se está imaginando otra cosa, el segundo paso? A partir de esta experiencia, ¿quieren hacer como algo parecido para después, seguir abordando el tema del trabajo? ¿Qué ha pasado a partir de la inauguración de esta exposición? Bueno, teníamos pensado también un proyecto para este año, pero al final no logramos el financiamiento, así que ahora estamos como esperando que salga algo, que siempre sale algo, y para seguir como avanzando como colectivo. Igual yo siento que, a pesar de que, porque lo leí en Instagram, creo que alguien hizo un comentario, no lo recuerdo bien, pero hablar del trabajo cultural, como de la precarización, como que era un tema que se reducía mucho al campo cultural, o sea, a nosotros, por ejemplo. Uh-huh. Pero en el fondo no, siento que a través de esto también hablamos del trabajo en general, como del sentido del trabajo. De hecho, hay algunas muestras, la que realizamos en 2018, que se llama El sudor de la frente, trata de lo mismo también, como ¿por qué matarse? ¿Por qué trabajar tanto? También en esta muestra que tenemos ahora en Máquina hay obras que piensan el trabajo como el antitrabajo, como ¿por qué bueno, el trabajo del artista es como súper autoexplotación en el fondo, porque o sea, ya existen estas largas jornadas laborales, pero uno está como pensando la obra, tú vayas a dormir y no terminas de trabajar. Entonces como un trabajo muy extenuante que no tiene mucho, que no, en el fondo no se gana plata con esto. Claro. Ya es una forma de vida, ¿no? Está incorporado. Pero trabajar de esta manera no solo se reduce al arte, también hay varios trabajos que son iguales. Y también hay honorarios en distintos trabajos, gente que trabaja de manera ilegal también. O sea, como por dinero mano a mano. Claro. Sí. Entonces, yo siento que de a poco nos hemos ido acercando a esto como más grande, con las cosas que hemos estado haciendo, trabajando. Bueno, es un tema que yo creo que da para mucho y como ustedes decían, no solo ocurre en el campo de la cultura, sino que aplica para muchas otras formas. Hay mucho que hacer todavía para que todos tengamos unos trabajos decentemente remunerados y dignos. Ya se nos fue el tiempo, solo para cerrar, preguntarle los datos para ir a ver la exposición, sí. ¿Hasta cuándo se puede ver, horarios? La expo dura hasta el 24 de abril y la galería está abierta de martes a viernes de 12 a 7 de la tarde. Y como les decíamos, hay muchas sorpresas, muchos regalitos. Vamos a hacer el lanzamiento del catálogo y invitamos a todos a que nos puedan seguir en redes sociales, las honorarias, y que estén atentos a las publicaciones de Galería Máquina, que ahí se va a entregar la información de lo que se viene durante este mes. Buenísimo, entonces ahí para ir a verlas y apuntarse en esas actividades, de hacer yoga, ir a hacer panqueque, ir a la feria, y que les estaba faltando personas que quisieran hacer la coreografía. Gracias Loreto, gracias Rodri por haber venido a conversar con nosotros aquí en el programa. Nos despedimos por hoy, nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.